necesario porque ya sabéis que en este canal hay rituales que se repiten cada año, como los vídeos estacionales, como mis obsesiones navideñas, otoñales, halloweenescas, y otra de esas obsesiones es mi reto anual del marzo asiático. Si no sabéis lo que es el marzo asiático, no tiene ninguna ciencia, se trata de leer libros o ambientados en Asia o escritos por autores y autoras asiáticas y comentarlo con el hashtag marzoasiático durante todo el mes. Este es un reto muy libre que nació de manera totalmente espontánea porque me apetecía leer más libros asiáticos y ha ido creciendo de una manera bastante sorprendente, la verdad, cada vez se apunta más gente y es algo que me hace muchísima ilusión porque todos los años cuando llega marzo es el momento de apuntarse un montón de lecturas, de libros que quiero leer, de recomendaciones de todo tipo, de descubrimientos de, pues eso, de diferentes escritores, y este año no podía ser menos. Yo cada año hago como una variante un poco extraña. Hace tiempo que intento salirme de mi zona de confort porque para mí lo importante del marzo asiático es aprender algo, ¿no? Aprender algo de algún país nuevo o simplemente que me aporte a nivel cultural sobre ese país que estoy leyendo o histórico o lo que sea. Pero es cierto que este es el cuarto año que lo hago y todos los años salgo de marzo al borde de que me internen, porque de verdad que no sabéis los libros más dramáticos que suelo elegir. O sea, suelo elegir los libros más tristes y deprimentes que existan. Tengo un ojo yo clínico para esto. Entonces este año he intentado hacerlo un poquito distinto. Me he cogido varios libros que tienen pinta de ser dramones, pero también he metido bastante ciencia ficción y fantasía. Yo os lo contaré porque la semana que viene mi idea es traeros un TBR, lo que pienso leer este mes, que como siga creciendo esa pila de lo que quiero leer, no acabamos. Y hoy lo que quería traeros es una, como siempre, como todos los años, una serie de libros que me parecen muy adecuados para leer durante este mes. Como todos los años os traigo un vídeo similar, pues nada, o sea, os voy a dejar la lista de reproducción arriba y también en la cajita de información por si os interesa ver más recomendaciones. Todos los años os hago un wrap-up, os cuento lo que he leído durante el mes, os enseño otro tipo de libros, además divididos por países, y bueno, tenéis un montón de contenido en el canal por si no lo habéis visto. Como os he dicho, este reto es súper libre, o sea que si os queréis apuntar, adelante, que cuantos más mejor, que es una manera, pues eso, de un poco valorar y dar visibilidad a autores o a obras que normalmente no suelen estar en el centro o que suelen estar un poco ahí escondidas, y pues también valorar su cultura y su historia, que es maravillosa y fascinante. Bien, repito que Asia es muy grande, o sea, no tenéis por qué coger libros de Japón y China, que es cierto que a la mayoría es lo que más nos atrae, no lo podemos olvidar, pero que está por ahí, no sé, Vietnam, Afganistán, Irán, Malasia, yo qué sé, tenéis, fijaros en el mapa lo grande que es, ¿vale? O sea, hay demasiados países, nunca nos dará tiempo a leer todos los países, libros de todos los países de Asia, pero podemos intentarlo. Yo os traigo 6 libros que creo que no os los he recomendado mucho en años anteriores, incluso algunos los leí el año pasado por el marzo asiático y me gustaron muchísimo. Y no quiero que os los perdáis, porque de verdad que son novelones todos. Y el primero no va a ser mucha sorpresa, pero aquí lo tenemos, es El canto de las montañas de Nguyen Van Que Mai. Este libro fue uno de mis libros favoritos del año pasado, tengo una reseña en el canal que os voy a dejar por la i, o sea que tampoco me quiero extender mucho, más de lo que hago siempre cuando hablo de este libro, que me encanta, me gusta muchísimo, ya lo sabéis. Bueno, es una saga familiar escrito por una autora de Vietnam y ambientado en Vietnam. La historia comienza en Hanoi en los años 70 y nuestra protagonista es una niña que pues vive con su abuela y que para aliviar el estrés que sufre esta niña de alguna manera por culpa de los bombardeos constantes que ocurren en Hanoi en esa época, comienza a contarle su historia, su propia historia desde que ella era joven, desde que tenía... bueno, era una niña en los años 20 y cómo ha evolucionado su vida y todo lo que ha sufrido y por lo que ha pasado tanto ella como su pueblo, como Vietnam. Es una historia muy emotiva, muy bonita, contada con muchísimo tacto, que no sé, de verdad, de esas historias que te llegan al corazón, que está escrita de una manera con unos personajes inolvidables. Yo ya lo sabéis, a mí es una historia que me gustó muchísimo, que disfruto una barbaridad, que tiene todos los elementos para que me guste porque me encanta Vietnam,
Me encanta las sagas familiares, me encantan las historias, pues eso, de poquitos personajes muy bien desarrollados, de esa familia, cómo va creciendo, cómo van sufriendo el paso de los acontecimientos. Bueno, es una historia muy intimista, muy poética, con la que aprendes un montón, y si os interesa un poquito Vietnam, desde luego para mí es de las mejores opciones que tenéis ahora mismo. Un libro muy distinto, pero que también os recomiendo un montón, es Agujero, de Hiroko Yamada. Este es un libro de 3 relatitos, ya veis que es un libro muy corto, pero si estáis buscando como algo un poco atmosférico, un poco así distinto, que os haga pensar, que esté todo un poco en el aire. Si os gustan los libros que os lo den todo atado y mascado, no os leáis este libro porque es como muy eso, muy japonés. Realmente la autora es japonesa y escribe de una manera pues muy libre. Realmente la comparan mucho con Murakami y para mí tiene bastante que ver, porque sí que es cierto que tiene ese punto entre la realidad, la ficción, ese realismo mágico que no sabes dónde comienza y dónde acaba, que tiene muchos elementos surrealistas y que deja bastante a la interpretación del lector. Me gustó mucho porque además no solo esa ambientación que crea, que me parece muy especial y única, y lo ligada que está al clima y bueno, pues eso es muy ambiental, que a mí me encanta, sino porque además tiene una crítica feminista bastante importante que me gustó mucho, la verdad. Ya os digo, muy finito, te lo lees muy rápido, pero en mi caso permaneció bastante conmigo. 2 libros que tenía que recomendar y creo que debéis leer. Además, si tenéis poco tiempo, esto es la opción perfecta. Estoy hablando de La mujer de terracota de Zen Cho, un relato ilustrado por Kulan que trajimos desde Dormevela durante el año pasado y que realmente me parece de las mejores opciones para el marzo asiático, porque está ambientado en el infierno chino y tiene muchísimas de sus tradiciones y habla mucho de sus costumbres. Como os decía, está escrito por Zen Cho, que es una autora de Malasia que vive en Londres, y tiene también bastante del tema de Malasia, China y sobre todo, como ya os digo, pues de esa ambientación infernal. Nuestra protagonista va a acabar en el infierno chino, en esa vida después de la muerte, que es muy parecida a la vida normal, en la que también existe la burocracia, los políticos corruptos, y en el que te tienes que buscar la vida e ir con el vencedor para sobrevivir. Y es una historia como bonita realmente, que habla de la superación personal, del empoderamiento femenino, también es una historia como del primer amor. Es muy sencilla, es una historia como muy sencilla, pero que te aporta muchas cosas, que te deja un mensaje de esperanza, y que la ambientación, de verdad os lo digo, que es una maravilla y aprendes un montón con ella. Y luego tenemos, pues por supuesto, la saga del Tensorado, de la que tampoco os voy a decir mucho porque la semana pasada os traje un vídeo muy largo hablando de la saga del Tensorado y de otras sagas de fantasía importantes para mí, y espero que le deis una oportunidad a ese vídeo y lo veáis, porque estos libros son épicos, y si lo que estáis buscando son lecturas cortas, súper entretenidas y adictivas, es lo que necesitáis. También son lecturas que para mí son te aportan muchas cosas, son muy reflexivas en muchos aspectos, pero sobre todo si queréis pasároslo bien, esta es la lectura que necesitáis. Son 4 libros breves, muy breves, que están escritos por Neon Yang, que es de Singapur, así que ya os digo que encajaría muchísimo, además por ese universo tan fascinante ambientado en una mezcla de diferentes países asiáticos, yo creo, con ese punto de cultura popular y además ese gobierno, ese protectorado tan similar a unas cuantas dictaduras y imperios conocidos del pasado. Y ya nos van quedando 2 libros que también para mí son imprescindibles. Uno de ellos es El abanico de seda de Lisa Xi. Si no habéis leído mucho de literatura asiática o de literatura china, me parece la mejor manera de empezar, porque Lisa Xi es una autora norteamericana de origen chino, y se nota mucho que escribe para un público occidental. Es un poco parecido a lo que ocurre con Amy Tan, que escriben de una manera que nos resulta muy cercana y muy fácil, no como otros autores asiáticos que igual nos choca al principio. Y esta es una historia, llevo leído 4 novelas de Lisa Xi, esta sigue siendo mi preferida, o sea, me gustó muchísimo, os hablé de ella hace también muy poquito. Ambientada a finales del siglo XIX, nos muestra una amistad que perdura a lo largo de los años entre 2 niñas y sus diferencias sociales y las vueltas que da la vida, pero cómo su amistad se mantiene y es más importante que la mayoría de las cosas. Es un libro de verdad precioso, no le faltan momentos duros también, pero en serio es una lectura que a mí me gustó muchísimo, me resultó muy reconfortante, aprendí mucho con ella
y bueno, pues eso, que la amé profundamente y sigue siendo, pues eso, para mí de lo mejor de Lisa Shea, sin duda. Por último, me queda un libro que recomiendo muchísimo, pero sé que está un poquito difícil de conseguir, pero da igual, o sea, yo no me canso de recomendarlo porque me dejó muchísimo pozo. Y se trata de Sombras quemadas, de Kamila Shamsie, que es una autora de Pakistán. Este libro creo que está descatalogado, sé que hay gente que lo ha comprado de segunda mano, así que de verdad, si lo encontráis por ahí, dadle una oportunidad porque es un libro precioso, precioso. Es un libro que también se ambienta en diferentes puntos asiáticos, comienza en Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, y vamos viajando a la India de la partición, a Pakistán, al Estados Unidos del 11S, incluso al Afganistán de aquellos años posteriores. Es también un poco saga familiar, o que habla de una joven japonesa y la vamos a ir viendo madurar, crecer y envejecer, y vamos a ver también la historia de su hijo y la historia de otra familia paralela con la que está constantemente relacionada su vida, ¿no? Y se van entrecruzando sus historias. Es una historia súper intimista, realmente no es una historia que tenga tanto de costumbres o de ambientación histórica, aunque todos esos acontecimientos históricos sean importantes, pero es más sobre los personajes y sobre empatizar, crecer con ellos, entenderlos. Me pareció una historia tan bonita, tan de verdad, tan delicada, tan bien escrita. Entiendo que es una historia que no es para todo el mundo, ¿eh? Ya os lo digo, que es una historia, no es como El abanico de seda, que yo creo que El abanico de seda es como un libro precioso y que le gustará prácticamente a casi todo el mundo. En cambio tienes que conectar, tienes que empatizar, pero si lo haces te pasará como a mí, que es una historia que se queda contigo pues para siempre. Y ojalá más libros de Kamila Shamsie, y ojalá reediten esta novela porque lo merece. Y esas son mis recomendaciones para este marzo asiático. Espero que os animéis a participar, que de verdad muchas gracias a todos los que lo hacéis y compartís tanto por BookTube como por redes, por Instagram, por Twitter, por donde queráis, por el mundo de los blogs, por donde sea. Muchas gracias a todos por compartir y hacer que esto crezca y seguir dándole voz pues, a autores asiáticos o de ascendencia asiática, o simplemente a ese mundo y a esa historia que a veces es un gran desconocido. Y pues eso, que con muchas ganas de ver todas las recomendaciones que traéis, todas las lecturas que tenéis pensadas, y pues eso, que estaré muy atenta a todas vuestras recomendaciones. Yo estaré también no solo por aquí trayéndoos vídeos, reseñas y lo que vaya saliendo de todo lo que voy leyendo, sino que también voy a intentar estar muy activa en Instagram y en Twitter contándoos mis lecturas, diferentes recomendaciones y demás. Y pues nada más, ese es el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideas para este marzo asiático. Y ahora contadme si os vais a apuntar al marzo asiático, si ya tenéis pensadas vuestras lecturas, si es la primera vez que os apuntáis, si lleváis conmigo ya 4 años haciéndolo. Y pues eso, que hablamos en los comentarios. Muchísimas gracias por todo, nos vemos muy pronto y adiós.